Continuamos aquí en Poder Pensar, estamos en una jornada muy particular, se realizó hace un rato nada más una movilización por el centro de la ciudad de Montevideo y en otras localidades también del interior del país contra la violencia de género. Según los datos oficiales que se están manejando, van 18 mujeres que han muerto justamente por este tipo de violencia en lo que va del año aquí en Uruguay. Estamos con dos invitados internacionales para hablar justamente de este tema y qué mirada pueden tener ellos también. Se habla de un fenómeno global, justamente de una violencia contra la mujer. Le estamos dando la bienvenida hoy a Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Andalucía. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y estamos también con uno de los asesores del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, Rodrigo Jiménez. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Muchas gracias. ¿De qué país, Rodrigo? Costa Rica. De Costa Rica. Inmaculada, ¿es un tema global hoy el de la violencia contra la mujer y por qué? La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más extendido en todo el mundo, lo dice la ONU y lo conocemos quienes trabajamos en la materia. Es una violencia, es un atentado contra los derechos humanos y, en mi opinión, movilizaciones como las que han ocurrido hoy tienen la virtualidad de poner en la agenda pública y política un problema que es de derechos humanos. Es una cuestión pública, no privada. Claro, porque mucha gente dice, este tipo de movilizaciones, ¿de qué sirven si después la protección hacia la mujer que realmente está sufriendo el fenómeno no aparece o no está, ¿no? En los momentos claves, críticos. Sirve porque es la manera de que las instituciones y los gestores políticos coloquen en la agenda este tema como una prioridad y entonces se recojan medios, se recoja presupuesto para poder proteger a las víctimas, las mujeres y sus hijos. Y además es algo necesario porque una sociedad democrática no puede consentir que haya violaciones contra los derechos de las mujeres dentro de sus familias y en sus casas. Tú fuiste jueza y buscando un poco de información te mostraban como una mujer que se movió mucho por algunos pueblos de España denunciando y buscando este tipo de casos y sobre todo fomentando información a las mujeres sobre este tipo de fenómenos. Es muy importante que las mujeres conozcan sus derechos, que conozcan que no tienen por qué sufrir malos tratos, que no entra dentro del contrato del matrimonio. En España pasamos de una legislación antigua donde había deber de obediencia al marido y afortunadamente con la democracia las leyes cambiaron, pero a veces las leyes van más rápidas que la sociedad. Por eso es importante la labor de sensibilización y de empoderar y fortalecer a las mujeres haciéndole conscientes de sus derechos. Hay otro tema por allí, Rodrigo, que tiene que ver con el papel del hombre en toda esta historia, ¿no? Que muchas veces son los colectivos de mujeres los que impulsan, los que movilizan, los que convocan como hoy a estas marchas. Y por otro lado, ¿cuál es el papel que le toca al hombre en toda esta historia? Bueno, definitivamente los hombres somos los responsables de esta forma de violencia. En la construcción de sociedades machistas, donde el sistema patriarcal nos da un poder sobre las mujeres y en general los hombres somos los promotores de estas formas de violencia creadas por diferentes instituciones sociales. El tema es también qué respuesta hay, ¿no?, del sistema a la hora de responderle a esas víctimas, ¿no? Que es algo de lo que hemos visto mucho aquí en Uruguay. Muchos de los casos, más del 50% de esas mujeres que terminan siendo asesinadas habían concurrido, habían pedido auxilio, habían ido a hacer la denuncia correspondiente. Bueno, definitivamente en nuestra región contamos con dos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los estados de la región se han comprometido con estas dos convenciones e inclusive han habido estados que han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de una debida diligencia. En los casos de María Pena en el Brasil fue condenado y el famoso caso de Campo Algodonero en México, donde el Estado mexicano también fue condenado por los femicidios en Ciudad Juárez, en México. El tema es si eso después cambia la realidad en algo o no. Yo te diría que el cambio con esta jurisprudencia internacional ha sido muy importante, porque ha generado cambios en la legislación, cambios en el sistema judicial, cambios en políticas públicas, etcétera. Lo que sucede es que la violencia contra la mujer está muy arraigada en nuestras culturas y no es fácil de erradicarla. Inmaculada, también está por allí el término, y hay quienes lo discuten y no les gusta mucho, cuando se habla de patología. Hay una patología en el hombre que termina ejerciendo esa violencia o termina matando a la mujer. ¿Cómo lo leen?
desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial en España analizamos y estudiamos sentencias y concluimos que realmente es un mito el enfocar que la causa de la muerte sea la enfermedad, sea la locura, la droga o el alcohol o la pasión, no. La explicación de la muerte es otra. La explicación se encuentra en esa frase de la maté porque era mía. En las sentencias comprobamos como en muy pocos casos los tribunales apreciaban alguna atenuante por droga, alcohol o enfermedad y explicaban que la causa última de la muerte, que normalmente es el eslabón último de una cadena, estaba en el ánimo de poder y en muchas ocasiones coincidía con una época de riesgo cuando ella anunciaba su intención de separación. Por lo tanto, es muy importante, en primer lugar, diagnosticar el problema, las causas últimas, evitar esos mitos que nos alejan de la solución del problema y poner medidas. Una de las medidas, evidentemente, es la educación y la cultura y otro es el fortalecimiento institucional y también del Poder Judicial. Te iba a preguntar eso, ¿cómo supongo que tiene que haber un trabajo con el Poder Judicial, con el sistema judicial. En España se trabajó sobre el 2000 y algo, en una legislación en particular sobre esto. ¿Hacia dónde hay que ir? En España tenemos la experiencia de órganos especializados en violencia sobre la mujer que ahora cumplen 10 años y el balance muy genérico, podemos decir que son más rápidos, más eficaces y que se invirtió una situación anterior de la época de los 80 y 90 donde habría dosis de impunidad en el ámbito de la violencia sobre la pareja y ahora se ha invertido. Ahora los índices de condena en estos primeros momentos de la violencia se han incrementado, lo que da un mensaje de no tolerancia frente a la violencia y además da más accesibilidad y credibilidad a las mujeres que confían más en el sistema puesto que hay órganos específicos. Pero evidentemente, como bien dijo Rodrigo, es un problema, es un flagelo que nos lleva siglos de ventaja y tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo estamos con respecto a Europa, por ejemplo, en cuanto a legislación en este tipo de temas? Bueno, Latinoamérica, los países latinoamericanos han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una falta de debida diligencia, como ya lo mencioné. Eso ha tenido un impacto directo en la promulgación de legislaciones y en el reconocimiento del femicidio o feminicidio en los diferentes ordenamientos jurídicos de la región. ¿Qué implica la figura del feminicidio? Para la gente que nos está mirando, que realmente no entiende el femicidio término. Implica dos elementos. Un elemento, yo diría, de tipo político, donde una sociedad reconoce que a las mujeres se les mata o se les asesina por un aspecto de control y poder ligado por una misoginia. Entonces hay un reconocimiento que hay una sociedad que debe de cambiar esos patrones culturales y por otro lado pues también implica una sanción para la persona que... Más fuerte, más diferente, digamos. Diferente para la persona que comete un femicidio o un feminicidio. En América Latina se han promulgado leyes de igualdad, leyes de especiales integrales para una vida libre de violencia para las mujeres, se han estructurado políticas de los poderes judiciales, se crean comisiones de género, se crean unidades de género en los poderes judiciales, hay políticas públicas de los institutos de la mujer, en general se ha impregnado o se ha tratado de transversalizar la perspectiva de género en las diferentes instituciones del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Uno de los hechos que se ha dado, Inmaculada, aquí en Uruguay es que, por ejemplo, de estos 18 casos de asesinatos que se han dado en lo que va del año, en 4 participaron policías, como les decimos aquí, funcionarios del orden, dependientes del Ministerio del Interior, que terminan ellos matando justamente a su pareja o exparejas. ¿Cómo se maneja eso cuando la violencia también permea las instituciones? La violencia, ya lo hemos dicho, permea las instituciones, permea la sociedad. Las instituciones están compuestas por hombres y mujeres y evidentemente también ahí llega. Lo que nos pone de manifiesto es que la violencia contra las mujeres no conoce de clases sociales, no conoce de estructura o no conoce de profesiones, es algo muy arraigado y está sus raíces en la estructura social desigualitaria. Por eso es muy importante, en
en primer lugar, la prevención. ¿Cómo se previene? ¿A qué le llamas se previene prevención? fundamentalmente a través de la sensibilización y el clamor hacia la no tolerancia sobre las mujeres, de la violencia sobre las mujeres, en esa línea de sensibilización, de una campaña viendo cuáles son los beneficios de la igualdad y de la no violencia. En segundo lugar, a través de la educación y la cultura. Y otra de las líneas fundamentales son los medios de comunicación, porque con independencia de los mensajes que a través de las escuelas o a través de la familia se puedan dar, evidentemente lo que son los medios de comunicación son agentes socializadores muy importantes, y nosotros a nuestros hijos e hijas le podemos dar un mensaje, pero luego a través de televisión o a través de otros medios como internet, etcétera, se siguen transmitiendo imágenes estereotipadas de las mujeres, donde se las presentan como objetos de usar y tirar. Y eso es uno de los elementos claves que contribuyen a que se mantenga el machismo en la socialización de adolescentes y menores. Y ahí es donde hay que intervenir para romper ese aprendizaje. ¿Cómo se cuida a la mujer que ya es es víctima de violencia, que va al sistema, que pide ayuda, que hay un patrón allí más o menos en los países donde se actúa de la misma forma, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendan hacer? Bueno, en general existen las denominadas medidas de protección que los juzgados establecen, o las fiscalías o la policía, para proteger a las mujeres que son víctimas de diversas formas de violencia. Y el Estado tiene que garantizar esa integridad a esas mujeres víctimas. Lo que sucede es que es complejo esa Aquí en Uruguay en muchos casos había restricciones de acercamiento y no se cumplieron para nada, ¿no? Entonces se están buscando nuevos mecanismos que faciliten y bajen los costos de este tipo de protección, como es el caso de los dispositivos electrónicos, donde pueda controlarse al agresor de que no se acerque a la víctima, etcétera, que en algunos países ya se están estableciendo estas prácticas de monitoreo para poder proteger a las mujeres. Bien, yo les agradezco que hayan venido. En estas horas van a estar ustedes dando charlas y hablando de estos temas aquí en Montevideo. Así es. Bien, quien quiera entonces, bueno, acercarse a través, por ejemplo, de la página del Ministerio de Desarrollo y otras organizaciones, pueden consultar la agenda de estos próximos días para escucharlos un poco más a ustedes hablando de esta realidad. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, después vamos a cambiar de tema totalmente, vamos a hablar de todo lo que está pasando en la FIFA por estas horas. Vamos a recibir a un expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que fue además quien sustituyó a Eugenio Figueredo, que está detenido hoy en Suiza y que se pide su extradición a Estados Unidos. Ya regresamos.